bendiga, amados hermanos. Una vez más, un placer, un gozo poder compartir con ustedes por medio de esta plataforma digital. Un saludo a toda la familia Aposento Alto, iglesia en la ciudad de Tulare y en la ciudad de Pixley, y a todos nuestros hermanos que nos ven en diferentes partes. Un saludo y un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero en esta hora saludar a todas las mamás, que Dios las bendiga, Dios las guarde, y pues que a los hijos que tienen a su mamá todavía, que la abracen, pasen tiempo con ella, y que la disfruten, la apapachen, y que Dios les bendiga grandemente. A todas las mamás, un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo, y que Dios las bendiga, les guarde. Su trabajo es un trabajo que nadie en esta tierra se los va a poder pagar. Y solamente la honra del hijo, de la hija, puede traer una satisfacción al corazón de la mamá, ¿verdad? Comparan mucho el amor de una madre con el amor de Dios, pero yo quiero decir que el amor de madre es único, ¿verdad? El amor de Dios es otra cosa mucho más grande, pero es una comparación que el hombre quiere hacer, ¿verdad? Pero quiero decirle a las mamás que están pasando por un momento difícil en sus vidas, que Dios les bendiga, que Dios las guarde. Y a las mamás que están gozando, que sigan disfrutando, que aprovechen ese tiempo feliz con sus hijos en sus vidas, en el nombre de Jesús, y que tengan un feliz Día de las Madres. Ahora quiero compartir una palabra para el pueblo de Dios, una palabra que puede bendecirle, puede hacerle entender. Y el tema es: Dios nos hizo para dominar ambientes o atmósferas, si se puede entender así, de esa forma. Y quiero usar como base el Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Amén. Palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y quiero orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es enseñanza, es guía para nuestra estancia en este mundo. Señor, que podamos recibir en el nombre de Jesús tu palabra, que penetre nuestra mente, nuestro corazón de una manera poderosa, y que haga un cambio, una transformación en nuestras vidas. Te lo pido. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios nos hizo para dominar ambientes o reinos o atmósferas, ¿verdad? Dios nos hizo con un fin. Dios le dio la facultad al hombre. Dios le dio la autoridad al hombre. Tenemos la autoridad divina, la autoridad del Creador. Tenemos de gobernar, de enseñorearnos sobre toda bestia, sobre todo ave, sobre todo pez, sobre toda animal, etc. Dios nos dio esa autoridad. De repente miro el programa de National Geographic y miro los programas. ¿Cómo es que el hombre puede gobernar, enseñorearse sobre las bestias? ¿Cómo puede domarlas? ¿Cómo puede controlarlas? ¿Cómo puede saber cómo hasta un punto miramos personas que cohabitan con leones, cohabitan con changos, animales que no han sido, ¿cómo se dice? Pues domesticados. Pero de esa misma forma, Dios nos da para dominar en diferentes reinos. El reino vegetal, el reino animal. Y yo quiero compartirte algunas cosas también de lo que Dios no nos permite, ¿cómo se dice?
dominar. Dios no nos hizo para dominar personas. Dios no nos hizo para dominar a la esposa, al esposo, al hijo, al tío, al abuelo, etc. No podemos dominar, no podemos controlar a nadie. Sí podemos tener dominio y control sobre las otras cosas creadas, pero sobre nuestro semejante no debe ser así. Amén. Dios nunca hizo al hombre para dominar gente, pero sí hizo al hombre para dominar ambientes. Amén. Entonces, hay algunos reinos que quiero tocarte en el día de hoy. Del ambiente perfecto a un ambiente imperfecto. Dios había puesto a Adán y a Eva en el Edén, en un ambiente, en una atmósfera, en un reino donde Él gobernaba sobre todos los animales que había en ese jardín. No había otro. De hecho, Adán fue el que les puso los nombres a esos animales. Esos nombres que usted ahora conoce, esos nombres que usted ahora menciona, esos son nombres que Adán le puso a esos animales. Amén. Y algo pasó, algo sucedió que rompió esa armonía donde el hombre gobernaba sobre esos reinos, sobre todo. Entonces, y como el pecado entró por un hombre, por Adán, ahora la restitución, una vez más, la restauración viene por otro hombre y viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos volvió del nuevo reino, nos volvió una vez más al reino de luz. Y quiero leerlo en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, lo tenía, pero no. Colosenses, capítulo 1. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Amén. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Gloria a Dios. Y lo dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Él vino a restituir por una y por fin de cuentas, ese reino perdido, ese reino donde el hombre, el primer hombre, Adán, gobernaba. Y ahora Cristo Jesús, cuando Adán pecó, caímos al reino de las tinieblas. Pero ahora en Cristo Jesús venimos al reino de luz una vez más. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando Jesús muere y nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, Él nos regresa a ese reino. Y eso es lo que yo te quiero compartir. Cómo es de que una oración, una entrega al Hijo de Dios, aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ser sellado con el Espíritu Santo, te traslada de las tinieblas a la luz admirable, de andar en oscuridad, ahora andar en la luz. Ahora puedes ver claramente lo que no veías en las tinieblas, ahora lo puedes ver en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Los colosenses temían a las fuerzas invisibles de las tinieblas, pero Pablo les dice que Jesús los liberta. Eso era algo que temorizaba a los colosenses, algo que los tenía agarrados, pero les dice, hey, no se preocupen, Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, a un ambiente perfecto, a un ambiente pues, de lo que antes había, a un ambiente imperfecto, pero ahora Cristo viene y nos trae a esa nueva conexión. Vivimos en un mundo imperfecto. Aunque estamos en el reino de luz, vamos a ver tantas cosas en este mundo que puede ser a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser, agobiante. Pero acuérdense que
ahora el apóstol Pedro dice que somos peregrinos en esta tierra. Así que vamos de pasada. Amén. Quiero compartir contigo primero el reino de Dios, el reino donde Dios nos crió, el reino perfecto. Amén. En la Biblia, hermanos, habla en Mateo. En Mateo habla del reino, habla de algunas cosas. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí vamos a hacer algo, hermanos. Tenemos que empezar a buscar el reino de Dios. Porque es lo que de donde fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de justicia, al reino de Dios. Entonces, ahí mismo en Mateo capítulo 7, 21, dice lo siguiente. Mateo 6:33, luego Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo es uno de los versículos más temibles, porque temible sí, porque nos debe crear una conciencia que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que aquel que ha empezado a dar frutos dignos de arrepentimiento es una persona que ahora se ve que ha sido trasladado verdaderamente. Porque no es solamente decir yo fui trasladado de las tinieblas al reino de luz, sino que ahora que estás en el reino de luz, tu corazón, tu vida produce frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, estoy hablando de esto ¿por qué? Porque a través de esto hay una guerra. Aunque usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, hay una guerra continua. Usted ha tenido una lucha continua. Y dice la palabra del Señor en Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En el reino, aunque he sido trasladado, hermano, en el reino de los cielos, uno tiene que estar peleando constantemente, luchando constantemente, no para salvación, pero es una lucha constantemente que si usted deja de pelear, usted va a ser vencido. La salvación está ahí para usted. La salvación ha sido dada para usted. La salvación es un regalo de Dios. Pero entre tanto que estamos nosotros en esta tierra, el reino de los cielos está sufriendo violencia. El reino de los cielos está sufriendo una guerra. Está habiendo una lucha constante. Así que nosotros tenemos que estar continuamente en la batalla, en la lucha, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces dice Mateo mismo ahí, Mateo capítulo 3:2. Dice la palabra, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Entonces, ¿cuál es este reino? Este reino es donde funcionan con la mente del Señor. Nosotros, hermanos, ahora tenemos que caminar con la mente de Cristo. En el reino de Dios, tú no puedes fungir, tú no puedes caminar con una mente carnal, con una mente que no puede entender, que no puede discernir lo espiritual. Entonces hemos sido trasladados con un propósito definido de que también en el momento que somos trasladados a la luz, al reino de luz, en ese reino usted tiene que caminar con otra mentalidad, con la mente de Cristo. Amén. Entonces, el ambiente perfecto donde pensamos como Él piensa. Ese es el ambiente
donde podemos conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. De hecho, en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. En cada hijo de Dios está el Espíritu Santo de Dios y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y con ese mismo Espíritu que da testimonio de nuestro caminar, hay un proceso de continua transformación mental a la mente de Cristo. Entonces es ahí donde tenemos que, ese tiene que ser nuestro objetivo. Señor, cada día quiero tener la mente tuya. No quiero tener la mente mía, la mente de Norberto, la mente de fulano, la mente de Mangano, sino tu mente, Señor. Amén. Entonces es donde caminamos como Dios quiere que caminemos. En ese reino se camina a la manera de Dios. En ese reino se habla a la manera de Dios. En ese reino se piensa a la manera de Dios. En ese reino se toman decisiones de acuerdo al reino de Dios, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mis sentimientos, a mis emociones. Amén. Entonces, el reino de Dios es calibrante a la voluntad de Dios, lo que te mencionaba anteriormente. Se calibra. Tú tienes que alinearte, te sintonizas, te alineas, te calibras, te sintonizas, te pones en ese mismo sentir. Como dice el apóstol, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Amén. Entonces, donde yo estoy allí para traer un avivamiento porque estoy calibrado a la mente de Dios. Y yo quiero entender esto, que donde yo llego, porque tengo la mente de Cristo, porque estoy lleno de Dios, porque estoy lleno del Espíritu Santo y porque tengo todo esto que proviene de Dios y que hay un río que fluye en mi vida, donde quiera que llegue yo, dice la palabra que lo que pisare la planta de nuestros pies, ahí donde llegamos, hermano, hay una transformación, hay un cambio, hay una influencia del reino de los cielos en esa área, en esa vida, en ese hogar. Por ejemplo, cada hijo de Dios debe tener en su vida, usted como hijo de Dios debe ser un referente, por decirlo así. Que cuando digan, ¿sabes qué? Cada vez que llega esta persona, llámese como se llame, quien sea, pero es un hijo de Dios, ¿sabes qué? Hay algo que pasa, esa persona trae un espíritu diferente. En el mundo le dicen una vibra. Esa persona tiene buena vibra, pero nosotros no creemos en vibra, nosotros creemos en el Espíritu de Dios. Me preocupa cuando la gente dice, tiene buena vibra esa persona, y ya tiene 10 años en el Evangelio. No, por favor, use lo que dice la palabra. Esa persona tiene el Espíritu Santo de Dios. Esa persona tiene algo sobrenatural en su vida. Tiene lo que se llama la presencia de Dios en su vida. Amén. Entonces, donde quiera que tú llegas, produces un cambio. Que cuando la gente te busque, la gente diga, esa persona tiene una palabra, pídele un consejo a esa persona, porque esa persona tiene una palabra de vida. Esa persona, no sé, que cuando habla, algo sucede, algo se quiebra en el interior de uno y uno empieza a quebrantarse, a llorarse y empieza a derramar su corazón. Algo tiene esa persona. Esa es la clase de persona que debemos de ser nosotros, donde quiera que estemos. Que si estás en el mercado, que si estás en la tienda en el mercado de comida, en un autopartes, que si estás en el tianguis, que si estás en el mall, que digan, mira, esa persona camina diferente, habla diferente, hay algo en esa persona que lo distingue a los demás. ¿Por qué? Porque somos creados para dominar ambientes, para ser personas de influencia y de establecer el reino de Dios en esta tierra. Amén. Ahora, quiero aclarar, el reino de Dios, por fin concluido, se va a establecer cuando Cristo venga. Ahorita nosotros, no es el fin de establecer su reino como una forma, como una plataforma, porque antes de que se establezca el reino de Dios, tendrá que venir el anticristo y establecer su reino por 7 años
de gran tribulación, de que va a exigir adoración a Él. Después de eso vendrá el reino milenial, donde Cristo establecerá y Él peleará contra todos y triunfará sobre todo. Amén. Pero mientras estamos aquí, nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos que tener una cierta influencia para bendecir. No con el fin de que, por ejemplo, vamos a decir, yo voy a un lugar, de una plataforma política. Lo que va a suceder, va a suceder. Pero puede ser que yo tenga una palabra en ese momento para ese presidente, para ese gobernante, para ese político, que puede cambiar el curso de su vida y pueda tomar una buena decisión. Pero lo que va a suceder, va a suceder. Se va a establecer un nuevo orden mundial, se va a establecer una plataforma para que aparezca el anticristo. Todo eso va a suceder. Eso yo no lo puedo detener. Pero entre tanto que aparece eso, yo puedo ser una persona que toco el corazón de una persona para que esa persona venga al conocimiento de Cristo. Porque estoy lleno de la presencia de Dios, porque estoy lleno del amor de Dios, porque estoy lleno de su palabra, porque estoy lleno de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, donde yo estoy ahí para traer un avivamiento, y ahora quiero aclarar, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento no es cuando tú vienes a la iglesia y gritas y hablas en otras lenguas y brincas y saltas. No, eso no es un avivamiento. Esa es una manifestación emocional, ¿por qué no? Una manifestación de alegría, una manifestación de gozo, que puede ser el fruto del Espíritu, siempre y cuando esté ordenado en el nombre del Señor, ¿verdad? Que todo se haga en orden en la casa de Dios. Pero, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es algo que se mantiene vivo en mi corazón y estable, que no mengua, sino que va creciendo, está avivado, no está muerto. Y yo donde quiera que vaya, tengo que mostrar que dentro de mi interior corren ríos de agua viva, hay avivamiento. No que, la música estuvo muy rica, muy sabrosa, y verás qué bonito, había avivamiento en la iglesia. Eso no es avivamiento. Ese es un momento donde tú tienes un desborde de alegría, de emocional, por estar en la casa de Dios, y qué bonito. Pero y puede ser hasta un punto, que está avivado, está cantando avivadamente, sí, pero ¿qué cuando sales? Otra vez, bajas al valle de sombra, no sé. Entonces, por eso te digo, avivamiento es más que cantar, más que brincar, más que saltar. Avivamiento es entender los tiempos. Avivamiento es vivir en el reloj de Dios. Avivamiento es oír la voz de Dios. Avivamiento es estar conectados con el Espíritu de Dios. Amén. Así que es lo que podemos entender, ¿verdad? Y un avivamiento, alguien dijo por ahí que es un golpe de estado a los planes del diablo. Es que no hay plan que el enemigo pueda tener que Dios no conozca. Todo lo que está sucediendo porque Dios sabe y porque en la presencia de Dios habrían de suceder o habrían de acontecer. Todo lo que está pasando no agarra de sorpresa a Dios y tampoco debe de agarrar de sorpresa a los hijos de Dios, porque ¿quién conoció la mente de Dios? Sino nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, los que tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, un avivamiento es donde Dios te pone en una atmósfera espiritual donde las cosas suceden con poder también, ¿verdad? De repente tú le das una palabra a una persona y esa persona dice, ¿qué pasó? Estabas en el restaurante y tú le dijiste a esa persona, ¿me permites orar por ti? Porque Dios me está enseñando algo en tu vida. Eso es avivamiento también, decir, wow, Dios se mueve en cada uno de nosotros de una manera poderosa. Avivamiento es dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Amén. Es donde Dios quiere que ejerzamos con poder. Amén, hermanos. Así que yo te quiero invitar a que despiertes en tu vida. Amén. Despertemos en nuestra vida. Segundo,
En el reino angelical, esto lo voy a hacer breve también, en todos los reinos existe un protocolo o un orden, ¿verdad? Un protocolo es un orden de hacer las cosas. En el reino de Dios está primero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces en el reino angelical también tienen sus órdenes, arcángeles, querubines, serafines, etcétera. ¿Y qué quiere decir este reino angelical? El reino angelical, hermanos, es donde que Dios crió para que sean sirvientes nuestros. Ellos son mensajeros, ellos son servidores también. Y quiero decirte algo, hermano, tú no sabes, pero tú eres la magna creación de Dios. Tú eres lo más grande que Dios hizo porque tú eres hecho a la imagen de Dios. A semejanza de Dios fuimos creados. Y eso es importante entenderlo. Pero en este reino, los ángeles son sirvientes de los seres humanos. ¿Se acuerdan aquella vez que Juan se iba a postrar ante aquel ángel y aquel ángel dijo, ponte de pie, porque yo vine a servirte, yo soy como siervo tuyo. Cuando Daniel estaba en el arroyo, estaba llorando por 21 días. Oh, Daniel, desde el primer día que te dispusiste a orar, a buscar el rostro de Dios, tu oración fue entendida y yo te traje el mensaje, pero ¿sabes qué? El príncipe de Persia se me interpuso y tuve que hablarle al ángel Miguel, un ángel guerrero para que peleara conmigo para vencerlo y traerte tu respuesta. Estaba sirviéndole a Daniel. Cuando miramos a los hombres de Dios, donde los ángeles intervienen, por ejemplo, miramos al apóstol Pedro que es liberado por un ángel. Hasta la calle lo sacó el ángel. Entonces miramos cómo es que Dios puso a los ángeles como servidores. Y aún en ese ámbito, cuando tú oras en el nombre de Jesús. Jesús, pon tu mano poderosa, haz lo que tengas que hacer. Dice la Biblia que Él envía a sus ángeles para que nosotros no tropecemos. Amén. Así que Dios es poderoso en todo. Dice la Biblia que los ángeles sostuvieron a Jesús en el desierto. Amén. Entonces los ángeles son sirvientes. Los ángeles no son como los pintan como niños. A veces pintan niños angelitos bien bonitos. Ahí que, mira los niñitos. No, los ángeles son ángeles guerreros, son poderosos también. Entonces tenemos que entender eso, de que son guerreros, protectores. La Biblia dice que los ángeles tienden espada y pelean por nosotros, ¿verdad? Salmo 34, 7 y Salmo 91, 11. Y lo podemos leer para que mire cómo dice la palabra. Salmo 34, 7. Salmo 34, 7. Dice la palabra del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego el Salmo 91, 11 dice lo siguiente. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Fíjese qué tremendo. Cómo es que los ángeles hacen una intervención. Y todo este ambiente fue creado para que dominemos nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de dominar en el ambiente angelical. Aún en eso, hermano, Señor, tú da tu palabra, Señor. Envía en el nombre de Jesús. Y todo es conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a la voluntad nuestra. Llegará el momento donde tendremos que irnos porque es la voluntad de Dios. A veces donde nosotros nos metamos en problemas, donde nosotros andemos en pecado, ahí el ángel de Dios no puede intervenir, ¿me entiendes? Pero donde nosotros estemos haciendo la obra de Dios, Dios puede enviar uno de sus ángeles con su poder e intervenir en medio de esas circunstancias. Amén. Gloria a Dios. También, hermanos, podemos ver que Jesús tenía 72,000 ángeles a su disposición, por decir un número, ¿verdad? Sino que todos los ángeles de la creación de Dios
cuando Pilato estaba interrogándolo, Jesús dijo que el Padre podía mandar 12 legiones de ángeles. Eso equivale a 6,000 por legión. Eso es una compañía, una legión con el ejército romano. Estamos usando números que se usaban en el tiempo de Poncio Pilato, de Roma, y él le dejó saber, yo puedo hacer que mi Padre me envíe 12 legiones en este momento, Pilato. ¿Tú crees que yo no puedo hacer que 12 legiones vengan ahorita, por decirlo? Porque podrían haber sido 24, podrían haber sido 48, podrían haber sido a 96. ¿Cuántos podrían haber sido? Los podemos multiplicar y multiplicar o añadirle números, ¿verdad? Pero dice la Biblia, dice el Salmo 103:20, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos que ejecutáis su palabra. Entonces es que cuando damos una palabra en el nombre de Jesús, Señor, obra, Señor. Yo no le tengo que decir al Señor, manda 10 ángeles, ven 20. No, el Señor sabe cuántos va a mandar y a qué momento los va a mandar. Porque yo no le ordeno a Dios, yo le pido al Señor, Señor, obra tu voluntad. Ya, Señor, glorifícate, protégenos, guárdanos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Ahora quiero hacer una aclaración porque mucha gente, entonces ¿está bien adorar a los ángeles? ¿Está bien orarle a los ángeles? Hay que hacer una aclaración. Nosotros no hacemos oraciones a los ángeles. Nosotros no hacemos Arcángel Miguel o Miguel Ángel o Ángel fulano, Ángel mangano. Ven, ayúdame. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros oramos en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano poderosa. Y Él dice, envío ángeles, doy mi palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Él lo hace. Entonces, para que no vaya a pensar que nosotros estamos sustituyendo a Jesucristo por ángeles. No. Lo que estoy diciendo es que la Biblia enseña de que el Padre envió ángeles para rescatar ¿a quién? A Jesús, o a hacer que su pie no caiga en piedra, o decir de que el Padre podía enviar, si Jesús clamaba a su Padre, mándame 12 legiones, le llegaban 12 legiones ahí. O cuando Pedro estaba en la cárcel, en ese momento Pedro estaba lavando, estaba allí en la prisión, esperando a la ejecución. ¿Y qué cree? Llegó, se apareció un ángel y lo sacó hasta la calle. Entonces, porque Dios puede usar a sus ángeles, Dios le puede decir, ángel fulano, ve para la tierra y haz esto. De hecho, la Biblia dice que nosotros podemos hospedar ángeles aquí en la tierra. Tú puedes mirar, porque los ángeles tienen figura de hombre. Son personas masculinas. No hay angelitas, para también aclarar, porque dice, el Señor manda una angelita. No. Señor, hay ángeles. Y cada vez que la Biblia se refiere a ángeles, se refiere al sexo masculino. Aunque los ángeles no tienen sexo, la Biblia habla en término masculino. Ángel Gabriel, Ángel Miguel, todos estos personajes que miramos. Pero no rendimos adoración a los ángeles, ni tampoco le pedimos a los ángeles, ni hacemos un rezo a ángel de la guarda, dulce compañía, vélame de noche y cuídame de día, tampoco, porque yo me sé todo eso también. Cuando era niño me lo enseñaron. Entonces, pero sí clamo todo lo que pido al Padre en el nombre de Cristo Jesús, será hecho conforme a la voluntad de mi Señor. Amén, de mi Señor Jesucristo. Entonces los ángeles fueron puestos para obedecer la palabra de Dios. Si yo hablo la palabra de Dios, los ángeles tienen que ejecutar la palabra de Dios. Padre, tú dijiste, Señor, que tú harías esto, Señor. Tú puedes hacerlo, Señor. Pero que se haga no conforme a mi voluntad, sino que se haga conforme a tu voluntad. Y Dios obrará en ese momento. Amén. Entonces, quiero que aprendamos nosotros a soltar una palabra de fe, creyéndole al Señor que el Señor guarda. Las mamás que están orando por sus hijos, Señor, yo te pido por mi hijo, guárdalo, Señor, pon tu mano poderosa ahí. Señor, yo no sé qué vas a hacer, cómo le vas a hacer, pero Señor, yo te pido que protejas a mis hijos. Y Dios pone un ángel ahí para proteger, para guardar, para llevar. Si tu hijo está
en el ejército, si tu hijo está en un viaje, si tu hijo está en una escuela, si tu hijo está en el camino, no sé dónde esté tu hijo, pero allí tú estás orando y Dios está obrando. Amén. Entonces, creerle a Dios en todo momento, en toda circunstancia. El tercer reino, hermanos, este es un reino de principados, un reino de potestades, el reino de Satanás, reino de gobernadores y de las gobernadoras de las tinieblas. Así que este reino está bajo nuestros pies porque Jesús lo derrotó y nos da la victoria. Todo eso lo puso bajo nuestros pies y nos da la victoria. El enemigo sabe que Dios no nos ha dado dominio sobre el reino de las tinieblas. Usted tiene dominio sobre eso. Mire, si hay alguien que usted tiene que vencer, es a usted mismo. Porque Dios a usted ya le dio el poder para vencer, o ya venció ese reino de las tinieblas. Amén. Entonces el enemigo no sabe cuánta fe tienes hasta que no la hablas. El enemigo oirá nuestra voz cuando estemos declarando o hablando que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa es la manera, hermanos. Pero también hay yo te hablo de gobernar reinos, pero hay algo que tenemos que gobernar y es nuestra persona. Señor, ayúdame a gobernar mi vida, a tener dominio propio, a poder caminar conforme a tu voluntad. Y en su nombre se sujeta todo principado y potestades. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 en adelante habla de que porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores en las regiones celestes. Pero sobre todo eso tenemos lucha, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Esto es algo espiritual, pero ahí Dios ya nos ha dado la victoria. Tenemos una lucha, pero Cristo ya venció a todo principado, a toda potestad, a todo gobernante, ya lo venció en la cruz del Calvario. Así que cuando tú peleas una guerra y tú sientes, estoy teniendo un conflicto aquí en mi casa, estoy teniendo un conflicto acá con mi hijo, estoy teniendo un conflicto con mi hija, tienes que saber identificar si es algo espiritual, si es algo emocional, si es alguna terquedad tuya, ¿qué es? Entonces te quiero invitar a que gobiernes en esos, a que tengas influencia en ese reino espiritual. Amén. Entonces, sabes que Jesucristo ya le aplastó la cabeza al diablo. La Biblia dice en Génesis 3:15 que Él le aplastó la cabeza al diablo. Él le aplastó la cabeza al diablo. Aquella vez que murió en la cruz del Calvario, ahí le aplastó la cabeza al diablo y lo acabó. Jesús murió y fue clavado en una cruz para que tú tuvieras victoria sobre todo, en el nombre precioso de nuestro amado Jesús. Entonces, quiero que tengas una nota. Dios nos da autoridad sobre el reino de las tinieblas, como te mencionaba en Efesios 6:10. Y no solamente sabemos que tenemos una lucha, sino que Dios te da toda la armadura para pelear. Toda la armadura. En Efesios 6:10 al 13 tienes con quién estás peleando para que tú sepas identificar tu enemigo, pero también tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo, tienes la coraza, tienes el casco, tienes las sandalias, tienes el cinto, tienes todo para vencer al enemigo. Cristo ya lo venció, pero cada vez que tú estás peleando la guerra, cada vez que tú estás luchando, ahí tú tienes la palabra de Dios. Amén. Dios espera que nosotros nos mantengamos firmes ante cualquier ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, y habiendo acabado todo, que podáis estar firmes. En Efesios 6:13, 6:13, ahí usted lo puede encontrar, que después de que hayas tenido una guerra, una lucha, una batalla, después de todo, aunque te sientas cansado, pero puedas mantenerte firme en el Señor. Mucha gente queda postrada porque quiere pelear con sus fuerzas, quiere pelear con su inteligencia, quiere pelear con sus ideas, conceptos, pero tú tienes que saber pelear en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y cuarto, tenemos influencia
en el reino atmosférico. ¿Qué quiere decir esto? Josué le habló al sol y la luna se detuvo. En Josué capítulo 10, verso 12 dice, estaban peleando, estaban teniendo una guerra y en ese momento se estaba poniendo el sol y Josué dijo lo siguiente, y vamos a leerlo para que mire cómo es que esta guerra es poderosa también. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, Señor, no me va a alcanzar el día para llegar a aquello, pero Dios puede hacer lo imposible posible para ti. Dice la Biblia, Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Josué entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, en la luna se separó, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y se apresuró a ponerse casi un día entero. Esto es decir, que en ese momento, aunque Cristo no había muerto todavía, pero Josué entendiendo quién era su Dios. De hecho, Josué quiere decir, Dios es mi salvación. Josué es otro nombre para Jesús, Yeshua. Joshua. El nombre de Josué apuntaba también a Cristo. Amén. Un libertador, una persona que también entrega la tierra prometida. Cristo nos entrega a nosotros la tierra prometida y detuvo el sol, la luna por un día, hermanos. Nosotros podemos tener esa influencia cuando nos metemos con Dios. Pastor, me está diciendo de que yo puedo detener el sol. Tal vez no se va a detener el sol ahora, pero se van a detener. Va a haber cosas en la atmósfera que pueden funcionar a tu favor. Como en la guerra de los 12 días, en el año 1960 aproximadamente, por allí, cuando Israel peleó contra las otras naciones vecinas, ahí en esa área, podemos ver cómo Dios usó aún en la atmósfera, en el reino animal, Dios movió. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, hubo langostas que favorecieron al pueblo de Israel, hubo ranas que favorecieron al pueblo de Israel. No había ni una de esos animales en la tierra de Gosén, en la tierra del pueblo de los israelitas, pero sí las había en Egipto. Así que todo lo que sucede en la atmósfera, a veces dices, qué feo día, pero tú no sabes si ese día Dios lo está usando para tu favor. Dios lo está usando para darte una victoria. Tú no sabes, amado hermano, así que dale gracias a Dios por todo lo que sucede. Elías le habló a la lluvia y la lluvia descendió. Hay personas que han orado y dicen, Señor, mi parcela, necesito agua, Señor. Y le llueve nomás en su parcela porque Dios abrió los cielos sobre su parcela, sobre su cielo. Así es como Dios funciona. Pero porque nosotros servimos al Dios vivo, al Dios que está sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre todo. Y por eso podemos tener esa influencia, más, nada puede ir en contra de nosotros. Vamos a tener muchas cosas en contra de nosotros, pero nada prosperará en contra de nosotros. Somos sanos, somos libres, somos bendecidos en el nombre precioso de Jesús. Jesús le habló a la tormenta y la tormenta se sujetó. Usted era pastor, pero él era Jesús. ¿Y nosotros quién somos? Jesús dice que aún cosas mayores nosotros haríamos. Jesucristo dijo, lo que hago vosotros también haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces nosotros podemos hacer las cosas, pero quiero que entendamos algo. Cualquier cosa que nosotros hagamos debe ser con un fin y un propósito, de que siempre, siempre de lo siempre, la gloria se la lleve a nuestro Dios. Dios no te da influencia, Dios no te da poder
para que tú seas de influencia y que te puedas llenar el cuello y levantar el cuello y que tú eres el que hiciste y que tú lograste esto. No, no, no. Y que nos aseguremos de que todo lo que hagamos le demos la gloria a nuestro Dios y Salvador. Así que no a nosotros, decía el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea solamente dada la gloria. Y decirle, Señor, perdóname si en un momento en mi vida me he quedado con algo de gloria. Quiero, Señor, que si tú me permites gobernar sobre ambientes, sobre el ambiente angelical, sobre ambientes naturales, sobre ambientes de animal, sobre el ambiente, lo que sea. Hay una ciudad allá en Guatemala que se llama Almolonda, Almolonda, donde los pastores oraban por las cosechas y ahí se crecían las calabazas más grandes, las sandías más grandes, o sea, grandísimos, porque había una bendición sobrenatural en esa ciudad, de ser una ciudad, Almolonga se llamaba la ciudad, Almolonga. Allí usted puede buscar en los documentos sucesos en Almolonga, los milagrosos. Era una comunidad de borrachos empedernidos, y donde adoraban a un cierto ídolo. Y derrotaron ese ídolo, pues los pastores empezaron a orar, lo vencieron en el nombre de Jesús, porque era la autoridad que estaba, la autoridad demoníaca que estaba sobre esa ciudad de Almolonga. Y cuando vencieron sobre ese ídolo, ese hombre, ese personaje que adoraba toda la comunidad, las cárceles se vaciaron, las cantinas se cerraron, pero la tierra empezó a ser fértil, a producir cosa poderosa, hermosa, y las mujeres empezaron a ser restauradas, bendecidas. ¿Por qué? Porque Dios aún en eso pudo bendecir, y la gente empezó a mirar la mano poderosa de Dios en las cosechas también. Así que en el reino vegetal también Dios se glorifica cuando nosotros nos proponemos a darle la gloria y honra a Él. Amado, te quiero dejar con esta palabra. Dios te hizo para dominar, pero tú no vas a poder dominar nada, absolutamente nada, si antes no dominamos nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra lengua, no tenemos dominio propio, mucho menos vamos a poder dominar en otras áreas de nuestra vida o en nuestro caminar espiritual. Así que yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que te metas a la palabra, que te metas, que te sumerjas y deja que Jesús sea el que empere, el que reine, el que gobierna. Si dices, cuando dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, estás diciéndole que Él es tu Dios, se entrará al reino de los cielos. Es porque nuestro Dios sabe que muchas veces cuando nosotros decimos Señor, Señor, estamos diciéndolo de nuestros labios para afuera, pero nuestro corazón está lejos de Él. Así que en esta hora, pues yo te quiero decir que deja que si le va a decir Señor, Señor, o Rey de Reyes, que sea Él tu Señor y Rey sobre tu vida. Así que te quiero dejar con esa palabra que Dios te hizo para que en tu hogar, tú, varón, seas la cabeza y que no gobiernes sobre tu esposa, no impongas tu autoridad sobre tu esposa de una manera la palabra es imponente, de querer afligir a tu esposa, afligir a tus hijos. No, es con el fin de bendecir a tus hijos, de hacer florecer a tu esposa. Si Dios te pone en un liderazgo en la iglesia, no es para opresionar al grupo que estás liderando, de damas, de varones, de jóvenes, o para querer imponerte sobre ellos y decir, yo soy el líder aquí, o yo soy el pastor aquí, y aquí se hace lo que yo diga, y sasas, no importando nada, no. Si Dios te da una autoridad sobre la mayordomía en un trabajo, en tu trabajo allá, en una compañía, sepa que Dios te puso allí
para que seas de influencia, de bendición a tus compañeros de trabajo, para que tú tengas influencia ahí y que Dios en todo y sobre todo sea glorificado. Si Dios te permite estar en un equipo de fútbol, ¿por qué no? Que tú seas el capitán de ese equipo y que tú puedas darle gloria a Dios en ese equipo. Que si Dios te permite y que seas de buen testimonio, que si Dios te permite estar donde quiera que estés, no sea para ser aquel hombre capataz, aquel que está lastimando, hiriendo, no, sino para que seas de bendición en el nombre de Jesús. Iglesia Aposento Alto, Iglesia de Paisley, entendamos esto y que se sumerja esto en nuestro corazón, que Dios nos hizo para bendecir a otros en el nombre de Jesús. Y quiero darle gracias a Dios por sus vidas, pueblo santo de Dios, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que tengas un fin de semana hermoso y que tu semana empiece en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si no nos vemos más, nos veremos allá en el cielo. Allá nos miraremos en la presencia del Señor y gozarnos. Amén, hermanos. Así que quiero orar contigo. Padre, bendigo a cada hermano, cada hermana que está mirándonos en esta hora, en cada plataforma de YouTube, de Facebook, Señor. Que tú le bendigas, le guardes, le fortalezcas. Señor, que podamos entender los tiempos y podamos entender, Señor, que tú nos hiciste, Señor, con propósito y que tengamos un sentido de vida y que tengamos un propósito de vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo, que todo y en todo, Señor, tú te lleves la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Hermanos, hermanas, Dios nos los bendiga grandemente y a todas las mamás que tengan un feliz Día de las Madres una vez más. Que Dios los bendiga. El pastor Norberto González. Y hasta la próxima.